Y es cada domingo un privilegio y es la oportunidad para poder como iglesia alabar el nombre de Dios, reconocer su misericordia en medio nuestro, reconocer que Él ha sido bueno, Dios ha sido bueno y tenemos la esperanza que seguirá siendo bueno. Entonces, cada domingo es una nueva oportunidad para reconocer esa bondad, para reconocer esa misericordia, pero también para ser enseñados por Dios. Así que es un buen día, es una buena oportunidad para ser enseñados por Él. ¿Qué tal si allí donde usted está me acompaña en esta oración? Amado Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por un día más de vida que tú nos regalas, Señor, gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos, Dios. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos reconocer tu misericordia y estrenar de tu misericordia. Tu palabra dice que nueva es cada mañana, así que hoy estamos estrenando de esa misericordia, Dios. Gracias también porque como hijos tuyos, Señor, estás interesado porque nosotros aprendamos de ti, te conozcamos cada vez más, Señor, y que nuestra relación contigo, Señor, cada vez sea una relación más profunda, Señor. Permite, Dios, que en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, Señor, tú seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos ser sensibles, Dios, a lo que tú quieres enseñarnos, Dios, y que podamos como hijos, Señor, obedecer y aprender de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada familia que está aquí representada, a los hermanos que nos acompañan desde sus casas, Dios. Gracias, Padre Santo, porque también hasta allí tu misericordia alcanza, Dios. Te damos gracias. Tú eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre es un privilegio poder estar aquí compartiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Y de nuevo, como siempre digo, el primer enseñado es uno. Cuando nos enfrentamos a su palabra, cuando estamos frente a su palabra, es el mismo Dios que nos está enseñando. Alguien dijo que la Biblia es el único libro que cuando uno lee es el autor quien está allí enseñando. Entonces, qué privilegio. Bueno, y quiero comenzar presentándoles a un personaje que seguramente ustedes pueden lograr identificar. ¿Listo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es ese personaje? Noé, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué recordamos a Noé? Por el arca de Noé, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué más recordamos a Noé? Por el diluvio, por el agua, muy bien. ¿Qué más podemos recordar de Noé? El arco iris, el pacto de Dios ahí. Bien. Los animalitos que estaban ahí acompañándolo, donde el plan original no era únicamente que estuvieran animales, sino otras personas, pero no me dejo adelantar, no me dejen adelantar. Y vamos a estar pensando hoy, ¿qué nos puede enseñar? Realmente cuando estaba preparando este tiempo, pues había pensado en por lo menos 3 personajes. Había pensado en Noé, había pensado en Esther, había pensado en Jesús, en Pablo y en Noé, obviamente, pero comenzando con Noé, ahí quedé enganchado. Entonces, permítanme hablar hoy de Noé. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver, si pasamos, vamos a ver entonces 3 verbos que nos pueden ayudar a entender un poquito alguna misión o lo que estaba haciendo Noé. Y lo estamos trabajando como verbos. Entonces, una primera tarea de Noé era el de anunciar, pero también caminar y por último, trabajar. Anunciar, caminar y trabajar. 3 verbos que podemos desmenuzar y sobre los cuales vamos a estar meditando. ¿Qué tal si me acompañan en sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6? Y allí en el capítulo 6 entonces nos van a empezar a hablar acerca de este caballero, Noé. Miren lo que dice el versículo 5. Bueno, ahí vemos todo
la característica de qué estaba pasando en ese momento, en el contexto de Noé. Mire lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero, y es otro texto allí bien chévere, esos pero que aparecen en la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y continúa el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Chévere esa descripción. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompido, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, 2º y 3er piso. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y bueno, continúa allí dándole las indicaciones. Todo ese capítulo 6 termina dándole todas las indicaciones acerca de qué debía hacer, cuál era el trabajo encomendado, qué le había Dios encomendado a Noé. Entonces ya había ahí un trabajo, y podemos entonces identificar ese primer trabajo allí. Y permítame entonces meditar por lo menos en cuatro pensamientos que podemos encontrar cuando vemos esta vida de Noé y lo que Dios quiere y tenía a través de Noé. Entonces, si pasamos a la siguiente, Sarai está bien pilado hoy, gracias. Entonces, allí está. Entonces, tengamos siempre en cuenta esos 3 verbos: anunciar, caminar y trabajar. Y lo vamos a ver a través de Noé. Y un primer pensamiento: entonces tenemos una profunda necesidad de relacionarnos con nuestro Dios. Noé no era un varón especial, no era un varón diferente a usted y a mí. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Dentro de ese todos estaba Noé. Ahí estaba dentro de esa colada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lo hacía especial? Dice que el relato, en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9, era un varón justo. Entonces, cuando hablamos de un varón justo, pensamos qué lo hacía a él especial, qué lo hace diferente, por qué halló Noé gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué tal si me acompaña el libro de Hebreos para poder ver qué nos dice Dios con respecto a Noé? Dice: por la fe, el versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Eso está en el libro de Hebreos. Y ahí en Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de una cantidad de personajes. Habla de Abraham, habla de Adán, bueno, habla de un sinnúmero de personajes, y dentro de esos está Noé. Pero es interesante mirar cómo comienza el versículo. Dice: por la fe.
Entonces, Noé era pecador, no era igual que usted y que yo, pero encuentra a Dios en él algo, dice, por la fe. Y esa fe entonces habla de qué estaba creyendo Noé, a quién estaba esperando Noé, ¿no es cierto? Entonces encontramos esa primera descripción. Y dice siendo advertido por Dios. Imagínense la relación que debía tener Noé con Dios. Dice que fue advertido por Dios. Cuando pienso en esa palabra advertido, me lleva a pensar en ese segundo verbo, caminando, caminar con Dios. Y el texto en el libro de Génesis lo dice, versículo 9, con Dios caminó Noé. Si hay un epitafio que yo quisiera en mi tumba, sería ese, con Dios caminó Waldo. Qué privilegio es poder encontrar en la Biblia esta descripción, con Dios caminó Noé. Si uno mira unos versículos y unos capítulos antes, habla también de Enoc y dice lo mismo, con Dios caminó Enoc. Qué privilegio el que nosotros, si estuvieran nuestros nombres en la Biblia, que de cada uno de nosotros pudieran haber escrito, con Dios caminó, y escribe allí su nombre. Y a eso estamos llamados, a caminar con Dios, y Dios quiere que le conozcamos. Entonces Noé identificamos por la fe, por esa fe, porque estaba creyendo en esa promesa de Dios, de Jesús, encontró ese título de ser llamado y considerado justo, justificado, ¿no es cierto? Bien, dice que lo escogió y le advirtió sobre cosas que aún no se veían. Para ese momento las personas nunca habían visto llover. Entonces que alguien les dijera, pilas, porque hay un juicio de Dios donde todo esto se va a inundar, era como, pues primero extraño, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que nunca se habían visto, ¿no es cierto? ¿Podría usted pensar en algo que usted no ha visto y que le digan que va a suceder? Va a caer fuego del cielo. Ah, eso es carreta. Pero la Biblia lo dice. En ese sentido estaba la gente en esa época. Y ya vimos el contexto de esa situación, ¿no es cierto? Menos mal que era diferente. En este momento la tierra, no hay maldad en los hombres. Todo designio de los pensamientos del corazón de ese momento era de continua solamente el mal. ¿Será que en este momento es diferente? Probablemente no, ¿no es cierto? Bien. Noé entonces recibe una promesa, pero también recibe una advertencia. La promesa de Dios a través de un arca podrían tener salvación. Esa era la promesa, pero era también una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Va a venir juicio. Promesa y advertencia. ¿Qué hizo Noé? Creyó. ¿En cuál? ¿En la promesa o en la advertencia? En las dos. Muy bien. Creyó en las dos. En la promesa y en la advertencia. Entonces tenía un trabajo que hacer, tenía un propósito por parte de Dios, pero sobre todo podía tener esa profunda relación con Dios. Si no tuviera esa relación, seguramente su vida no tendría sentido. Igual que Noé, entonces tenemos hoy una necesidad profunda de cada uno de tener una relación con Dios. Así como Dios quiso acercarse a Noé, así como Dios quiso darse a conocer a Noé, así lo quiere hoy con cada uno de nosotros. El plan de Dios no cambia, gracias a Dios, pero tiene hoy ese mismo interés de que usted y yo le conozcamos y a través de eso entonces poder ser llamados justos, justas, justificados. Y tenemos entonces también promesas de parte de Dios, pero también tenemos advertencias de parte de Dios. Bien, vamos a pasar al siguiente pensamiento. Uy, se nos fue ahí. Esas tres acciones, ese caminar, ese anunciar y ese trabajar, son acciones que se desarrollan de manera simultánea. Quiere decir que Noé, mientras trabajaba,
en esa tarea que Dios le encomendó, que era hacer el arca, seguramente estaba anunciando. Ya vimos el tamaño, dice, y si lo quisiéramos traducir a un sistema que entendamos, dice, va a ser un arca de 146 metros de largo. Eso es más o menos una cancha y media de fútbol, más o menos. 14 metros de alto. ¿Qué tan alto podría ser 14 metros? Más o menos, ¿no es cierto? Y 24 metros de ancho, casi la mitad de una cancha de fútbol. Entonces, no era un proyecto secreto en el que Noé estaba trabajando, era un proyecto público. Todo el mundo estaba viendo lo que Noé estaba haciendo. Y seguramente ahí habría un buen colombiano preguntándole, uy, Noé, ¿usted qué está haciendo? Y entonces esa era la oportunidad para Noé hablar cuál era la promesa a través de esa arca, pero también cuál era la advertencia. Va a venir un juicio, ¿sí? Cuando uno mira entonces cuál era el trabajo de Noé, uno podría pensar, el trabajo de Noé era hacer el arca. Pues permítanme decirle sí, pero no. Mire lo que nos dice el libro de Segunda de Pedro. Uy, no tenemos ahí. Segunda de Pedro. Esto está casi al final, es uno de los últimos libros de la Biblia. Segunda de Pedro. ¿Listo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Entonces está hablando Pedro, les está hablando mucho tiempo más adelante a un grupo de personas y está considerando de nuevo a Noé. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y mire la descripción que hace, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuál era entonces el trabajo de Noé? Pregonero de justicia. En otras versiones dice, esa palabra pregonero significa alguien que anuncia, ¿sí? La tarea, el trabajo de Noé era ser pregonero de justicia, mientras construía el arca. Vuelvo y lo repito. El trabajo de Noé era ser pregonero de justicia mientras construía el arca. Y para nosotros hoy esa tarea no ha cambiado. Nuestro trabajo no es lo que hacemos. Ahora, Noé tenía una misión de parte de Dios y era construir el arca. Pero el llamado de Noé era ser pregonero de justicia. Quiere decir, yo soy maestro, pero no es a lo que me dedico, es a lo que hago. Pero antes de ser maestro, soy pregonero de justicia. Entonces puedo ser pregonero de justicia mientras enseño. Ahora, no sé a qué se dedique cada uno de ustedes. Aquí sé que hay carpinteros, sé que hay amas de casa, sé que hay ingenieros, sé que hay, sea cual sea. Esa es, sí, lo que usted se dedica, pero antes de eso, usted es pregonero de justicia. Pregonero de justicia mientras está en la casa. Pregonero de justicia mientras trabaja en una oficina. Pregonero de justicia mientras está en el colegio. Pregonero de justicia mientras está en la universidad. Si miramos lo que nos dice Mateo 28:19, dice, por tanto, vayan, está hablando Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Miren que, de nuevo, Dios les está dando una misión, una tarea a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y ese término, por tanto, id, si uno mira la traducción o el original, dice mientras van. Entonces, de nuevo, están diciendo, no tienen que esperar, dicen, por tanto, id a todas las naciones. Cuando les está diciendo, no quiere decir eso que ellos iban a llegar a determinado lugar y luego allí sí iban a empezar a hablar acerca de Dios. No, la palabra o el original lo que les está diciendo es mientras van, mientras caminan.
Así que hoy usted y yo estamos llamados entonces a ser pregoneros de justicia mientras desarrollamos lo que usted y yo y lo que por pura misericordia el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Pregoneros de justicia. Eso es lo que nos define, eso. Y a veces muchas personas, muchos jóvenes como que, bueno, y aún adultos, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y nos rompemos la cabeza, ¿qué quiere Dios para nosotros? Pues sí, hay llamados particulares, pero hay un primer llamado general para todos, ser pregoneros de justicia. Así que si ustedes estamos preguntando, ¿qué quiere Dios? ¿Qué tiene Dios para nosotros hoy, para mañana, para en un mes, en un año? Aquí está, ser pregoneros de justicia. Noé duró muchísimo tiempo construyendo el arca, ¿sí? Pero otra vez, mientras construía el arca, que era su trabajo, estaba anunciando, pregonero de justicia. Entonces, así como Noé, nuestro trabajo, la posibilidad de tener una comunión con Dios y la posibilidad de anunciar a otros, también hoy es una posibilidad. Somos llamados a ser pregoneros de justicia mientras hacemos lo que el Señor nos llamó a hacer. Y cada uno tenemos dones, talentos, habilidades, destrezas, pero por encima de eso somos llamados a ser pregoneros de justicia. Todo un mundo necesitaba escuchar cuál era la promesa de Dios y cuál era la advertencia de Dios. Así que Noé estaba tomándose el tiempo para que pudiera quedar entonces, así como lo dice Pedro, pregonero de justicia. Otro aspecto bien interesante es que necesitamos entender que somos colaboradores de Dios en su obra. Miremos lo que nos dice Primera de Corintios 3:9. Acompáñenme allí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros, y ese nosotros lo incluye a usted, me incluye a mí, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, además de ser pregoneros de justicia, estamos siendo llamados a ser colaboradores de Dios en su obra. Cuando veíamos la imagen inicial, muchos pensábamos, el arca de Noé, ¿no es cierto? ¿De quién era el arca? ¿Era de Noé? Si uno mira el título que tiene en la Biblia, dice Noé construye el arca. Entonces, no era el arca de Noé, era el arca de Dios que construyó Noé. ¿Quién le dio los materiales para que la hiciera? ¿Quién proveyó los materiales? Dios. ¿Cuál era el material? Madera. ¿De dónde le iban a sacar? De los árboles. ¿Quién creó los árboles? Ahora, le está diciendo las medidas, ¿no es cierto? Le está diciendo, le está dando el diseño. 146 metros de largo, 14 metros de alto, con 3 pisos, 24 metros de ancho, le va a hacer una ventana, le va a hacer una puerta. Entonces no era, venga a ver, no, pero una sola para tantos animales y para tantas personas. No, vamos a hacerle 3, más chévere, más rápido, ¿no es cierto? El diseño, los materiales fueron de Dios, así que el arca no es el arca de Noé, es el arca de Dios, construida por Noé. Si yo, por ejemplo, voy a una panadería o una pastelería y le digo, mire, necesito un pastel, aquí le dejo el dinero para que compre azúcar, leche, todo lo que lleva. Necesito que sea de 2 pisos, una cubierta de chocolate, que le coloque fresitas, ¿no es cierto? ¿De quién es la torta? ¿Del que la hace? El que provee para los materiales, el que da las especificaciones, ¿no es cierto? Igualmente, entonces, entendemos que somos colaboradores de Dios. No es mi arca, no es mi iglesia, no son mis hijos, no es mi familia, es lo que Dios ha provisto, ¿sí? Son los hijos que Dios me ha dado. Es ni siquiera la iglesia, todos somos iglesia, yo soy la iglesia.
y todos estamos llamados a ser iglesia, pero no es nuestra iglesia, no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Dios, que está delegada en el pastor, ¿sí? Cuando entendemos esa verdad, entonces como que se nos baja un poquito la espuma, permítanme decirlo así, ¿no es cierto? Porque entendemos que somos colaboradores en su obra. Mire lo que dice Romanos 11:36. Bueno, aquí está. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y me gustan esos términos que está utilizando allí el escritor. De Él, por Él y para Él. Usted y yo somos de Dios. Fuimos creados por Dios, pero somos también creados para Él. De Él, por Él y para Él. Cuando entendemos esa verdad, entonces podemos empezar a entender cómo deberíamos caminar con Dios. ¿Cuál es esa relación que Dios quiere que podamos entender y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro llamado? Entonces entendemos que somos colaboradores de Dios en su obra. Y finalmente entendemos que como iglesia somos llamados a ser pregoneros de justicia a un mundo necesitado. Jesús les dice a sus apóstoles que el final de los tiempos, la humanidad va a estar tan corrompida, llena de maldad y de violencia, que se va a asemejar y va a ser semejante a los días de Noé. Eso está en Mateo 24:37. Dice, como en los días de Noé. Y ya mirábamos qué contexto y cómo estaba pintando el cuadro de lo que estaba sucediendo. Una tierra corrompida, llena de maldad, llena de violencia. Y Jesús dice, bueno, en el final de los tiempos va a ser igual, como en los días de Noé. Igual que con Noé, en este momento nosotros tenemos también una promesa de Dios y una advertencia de Dios. Tenemos la promesa de su Hijo, salvación gratuita además a través de Jesús. Pero también tenemos una advertencia, va a venir un juicio. Las personas, y bueno, ya vimos que como iglesia y como hijos de Dios somos llamados a ser pregoneros de justicia, pero y esto lo leí en Facebook y me pareció bien interesante. Alguien escribió, Cristo vuelve pronto, es tu decisión creerlo, pero es mi obligación decirlo. Entonces, igual que Noé, tenemos esa oportunidad de, mientras hacemos lo que el Señor nos llamó a hacer, poder hablar a otros de lo que Dios quiere y tiene para nosotros en este momento. Y como iglesia debemos entender, a la luz de las Escrituras, cuáles son los tiempos que Dios ha trazado sobre la humanidad. Entender los tiempos es una demanda para la iglesia de hoy. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y aquí hay otra invitación, ser entendidos de los tiempos. Lo que estamos viviendo hoy no es casualidad. Todo este rollo de pandemia no es una casualidad. Todo este conflicto del que estamos escuchando ahora en Medio Oriente y que ahora se está haciendo un poco más real, entendiendo que posiblemente van a venir de Afganistán algunas personas a este lugar, no es casualidad. Todo lo que vemos de desastres naturales que están ocurriendo no es casualidad. Por eso como iglesia también estamos llamados y como hijos de Dios a ser entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Y que así como Noé somos llamados a ser pregoneros de justicia. Entonces tenemos un propósito, somos llamados hijos de Dios, somos llamados justos, fuimos justificados a través de Jesús, tenemos una promesa, pero también tenemos una advertencia y como iglesia estamos llamados hoy a retomar
y entender nuestro papel y nuestro llamado a ser pregoneros de justicia. Y ojalá que así como Noé, y pudiéramos tener el tiempo para meditar más profundamente acerca de qué pasó después con Noé y con muchos otros personajes, pero esa tarea de Dios no ha cambiado. Usted y yo somos llamados a ser pregoneros de justicia y a ser entendidos de lo que está pasando, y que esa misericordia de Dios no es para nosotros únicamente, y podemos estar aquí juiciositos y calienticos en medio de este templo que el Señor ha provisto, pero también para los de afuera. Necesitan escuchar y necesitan conocer, y es más, Dios quiere hacerlo, y lo pudiera hacer Dios solo. Él podría hacer lo que quiera, pero nos da el privilegio de que usted y yo seamos partícipes, seamos colaboradores en su obra. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por la vida de Noé. Gracias porque entendemos que es otro pecador más, igual que nosotros, pero entendemos también que por tu amor, por tu misericordia, Señor, por su fe, por lo que creyó de ti, tú lo haces justo, Dios. Gracias porque hoy podemos entender que somos justificados, Dios. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos un propósito, Señor, y podemos anunciar a otros, Dios, de tu amor y de tu misericordia, Dios. Padre, que podamos ser como Noé y podamos ser llamados pregoneros de justicia, Señor. Padre, que podamos caminar como lo hizo Noé todos los días contigo, Señor. Padre, que como iglesia, Señor, podamos entender que somos llamados a ser colaboradores tuyos, Señor, y que tenemos la necesidad y la profunda privilegio de ser entendidos en estos tiempos, Señor. En tu misericordia tú nos colocaste en este tiempo, para este tiempo somos nosotros llamados, para este tiempo tú nos tienes en este lugar. Padre Santo, que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados y fuimos llamados, Señor. Que podamos darte a conocer, que podamos conocerte, Señor, de una manera profunda y de una manera real. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pedimos que quede sembrada en nuestros corazones y que seas tú dando el crecimiento, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a lo que quieres y tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias porque somos parte de tu iglesia y gracias porque somos contados como hijos tuyos. Te amamos, Señor, eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.